Meditemos en esta reflexión titulada Dios trabaja con los despiertos. Y no sé, ustedes creo que sí, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, yo lo sentí así y creo que en ustedes se dio lo mismo. Hay en nosotros como un despertar. Es común que cuando recibimos a Cristo, cuando nos doblegamos delante de Él, nosotros decimos, no sé, voy a hacer cosas. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Voy a cambiar, voy a portarme mejor, voy a actuar de una nueva manera y voy a ayudar a los demás, voy a estudiar la palabra, voy a hacer. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Señor despierta en nosotros. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Ese despertar viene del Espíritu que hemos recibido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, recordar lo que, por ejemplo, Pablo le exhortó a Timoteo, que mantuviera viva, que mantuviera vigente esa llama del Espíritu que él había recibido, que mantuviera vivo ese don, que no lo descuidara. Y en ese sentido, ese llamado que hizo Pablo a Timoteo también es para nosotros. Mantengamos esa llama, ese fuego del Espíritu Santo. De hecho, nos despertó de la muerte para vida eterna y por eso un día dejaremos estos cuerpos y resucitaremos para vida eterna. Dios trabaja con los despiertos porque se necesitan obreros para la mies. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 1. Y vemos aquí cómo Dios despierta a veces a los que para nosotros pueden ser más insólitos. En Esdras capítulo 1, desde el versículo 1, vemos que despertó a alguien que uno diría que a él, a ese señor, ¿qué va? Yo no creo que Dios haya llamado a ese señor, pues en su soberanía sí. Y yo creo que después de esta lección vamos a llegar hasta a cuestionar a aquel delincuente, aquel sinvergüenzón, ¿no? Que por ahí nosotros conocíamos y que de repente cambia, porque Dios lo despertó. Aquel que para nosotros no valía ni 3 centavos, pero para Dios fue suficientemente útil para despertarlo. Dice Esdras 1 desde el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Interesante. El rey de Persia, Ciro, no era, primero que todo, un rey que de cuna nació temeroso del Dios verdadero. Los persas tienen sus falsas adoraciones y, por supuesto, no podían seguir al Dios verdadero. Sin embargo, Dios, en su soberanía absoluta, lo despertó para que levantara nuevamente, edificara casa en Jerusalén, allí en Judá, para honrarlo a él. Y con esto, por supuesto, Ciro fue instrumento de gran bendición y eso fue recompensa para él. Pero eso ocurrió porque Dios es el que despierta un nuevo anhelo y lo importante fue que Ciro sostuvo ese despertar, porque eso es algo que nosotros tenemos que conservar y contagiarlo, porque yo lo que recibo tengo que contagiarlo, porque dice luego el versículo 5 de Esdras 1: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Claro, este despertar fue de Dios, pero inició en un Ciro que no ocultó ese despertar, que no lo negó, lo extendió con su autoridad y así se fue extendiendo el despertar de Dios y por ese despertar se glorificó a Dios y se extendió su mensaje de paz y se extendió su salvación. Este despertar también lo puede vivir el cristiano caído, porque aquí vemos a alguien que no es un creyente, que es el rey de Persia, Ciro, pero también nosotros como creyentes a veces nos caemos, nos dejamos derribar porque los problemas nos comieron, nos avasallaron, nos aplastaron. Y vemos en 1 Reyes 19 otro caso muy diferente, alguien que creyendo un día se dejó abatir. Y tal vez esto nos puede identificar a nosotros porque todos tenemos ese traspiés o hemos tenido ese traspiés que nos hace como decaer.
Y no sé, a veces decimos es por Dios, o a veces nosotros mismos decimos no, el problema no es Dios, sino que yo no puedo con esta carga. Sí, de que hay personas que dicen es que Dios no hace, los he escuchado. Y también personas que dicen es que Dios está bien, el que está mal soy yo y ya yo no puedo. De una u otra manera, Dios nos levanta. Y en Primera Reyes 19 vemos a alguien que más que un creyente era un baluarte, era una columna en la obra de Dios y era Elías. Y vamos a leer de Primera de Reyes 19 desde el versículo 5 lo siguiente. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías estaba derrotado, estaba asustado, estaba decepcionado, ya no podía. Y un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate, tienes que hacer la obra, pero tienes que estar despierto, tienes que estar animado, tienes que estar fortalecido. La palabra del Señor me levanta, el Espíritu me da la fuerza. Por eso que mi vida espiritual tiene que ser palabra y espíritu, palabra y adoración, palabra y oración, palabra y revelación. Levántate, la palabra del Señor nos levanta, el Espíritu nos levanta, pero cuando yo como esa palabra y cuando también soy lleno del Espíritu, entonces yo puedo reinsertarme en la obra del Señor. Y mira que él aquí volvió a caer, porque a veces el Señor tiene que insistir porque nos caemos. Pero aquí vemos algo muy bonito, y es que el ángel de Jehová lo tocó la segunda vez. La primera vez dice un ángel, la segunda es el ángel de Jehová. Ya nosotros hemos aprendido que el ángel de Jehová, y hay muchos versículos que lo sostienen, es Jesucristo. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Jesucristo, por eso es que él aceptó adoración, por eso es que el ángel de Jehová le dijo a Moisés cuando fue llamado por medio de la zarza ardiente, en términos de primera persona, con autoridad. Jesucristo lo llamó, lo levantó aquí a Elías para decirle, levántate y come, porque largo camino te resta. Dios tiene un camino para nosotros. Que nos dejamos caer, entonces, ¿qué debemos hacer? Levantarnos por medio de su palabra, de su espíritu. Alimentarnos de esa palabra, ese espíritu, para hacer la obra, porque Él trabaja con los despiertos. Así que aquí no nos referimos a reyes de Persia. Ustedes no son reyes de Persia que no saben quién es Dios y adoran otras cosas. Eso lo asumo muy claramente. Aquí estamos hablando de Elías, de personas como Elías, que son profetas que le sirven. Si ustedes están caídos, levántense y comen. Dios tiene planes para con nosotros y la oración, la palabra nos levantan. Así que si estamos caídos sabiendo esto y permanecemos caídos, es porque queremos. Recordémonos que el Señor nos quiere usar para salvación de muchos, incluyendo nuestra familia y mucho más allá. Vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que hoy nos ha enseñado. Señor, gracias por levantarnos por medio de tu palabra y recordarnos que sí, muchas veces nosotros podemos caer como Elías. De hecho, nosotros fuimos como el rey de Persia, fuimos como Ciro, que teniendo dioses vanos, no siendo de tu pueblo, un día tú nos despertaste y nos pusiste en nuestro querer hacer tu buena voluntad. Y puede ser que como Elías a veces caemos. No sé si ahora mismo somos Elías caídos o Elías levantados, pero sea de una u otra forma, ya sea por el presente o por lo que podría venir, que podemos decaer. Tú quieres que nos levantemos, Señor, y que estemos despiertos. Señor, que no sea lo que estamos viviendo que nos tenga dormidos, ya sea el malestar o el bienestar, porque nos va mal a veces decaemos o porque nos va bien nos enfriamos. Nuestra labor entonces es mantener viva esa llama, porque tú quieres que seamos instrumentos útiles para grandes cosas y no vaya a ser que la bendición llegue en nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra familia, por medio de otras personas, porque nosotros nos tomemos demasiado en serio que somos siervos inútiles y por estar dormidos no queramos ser útiles para los que tenemos que ser. Te damos gracias hoy por tu bendita palabra que nos despierta, nos anima y nos recuerda que tú quieres que cumplamos tus planes que son buenos, perfectos en gran manera.
Bendito eres en nombre de Jesús. Amén.